La década de los 50, años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, México se encuentra en una etapa de crecimiento, esto influenciado por el inicio de una política de industrialización por sustitución de importaciones, conocida como política Easy, y la influencia de la CEPAL, que era la Comisión Económica para América Latina. Durante esta década se encontró el sexenio de Miguel Alemán y continuó con el de Adolfo Ruiz Cortines, en donde se intensificó este desarrollo industrial y económico del país. Durante el desarrollo estabilizador en los años 60 comienza una época de prosperidad. Es caracterizada por el crecimiento económico, la inversión en la infraestructura y el crecimiento en las fuentes de trabajo. El PIB crece un 7% durante el gobierno de Adolfo López Mateos. En el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se mexicaniza la banca. El 26 de julio de 1968, estudiantes del IPN y alumnos de la UNAM realizaron una marcha de apoyo a la Revolución Cubana. Posteriormente, manifestaron un pliego petitorio para tener un diálogo con el gobierno, ya que habían encarcelado a algunos estudiantes. México buscaba la globalización por la transmisión satelital de los Juegos Olímpicos, sin darse cuenta que transmitirían la matanza de Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968 hubo una reunión en la Plaza de las Tres Culturas, donde aparecieron unas luces de bengala y en ese momento empezó una balacera hacia la multitud manifestándose. En los años 70 inicia Luis Echeverría Álvarez como presidente. Este propone impulsar el gasto público para ayudar a los sectores más rezagados del campo y la educación para incentivar un desarrollo en la economía mexicana. Realizó acciones como la nacionalización de Teléfonos de México y también se promulgó una ley para regular la inversión extranjera y promover la mexicana, haciendo que la industria petrolera, petroquímica, siderúrgica y eléctrica tuviera un gran auge durante su sexenio. La teoría keynesiana se basa en la idea de la intervención del gobierno en la economía para estabilizar a la misma, pero México lo adapta a su conveniencia creando el populismo. Este adapta estrategias como explotar los sentimientos de las masas y las propuestas atractivas para el pueblo con un componente manipulador. Con Echeverría durante el populismo se aumentó el gasto público, creando también el Infonavit, Fonacot, Profeco y la Secretaría de Reforma Agraria, alianzas con los sindicatos y se dio la guerra sucia. Ahora, en el populismo con López Portillo se crea el sistema alimentario mexicano y la Copalamar, así como un aumento más del gasto público y con ello la deuda del país, incrementando también los salarios a un 23%. Los años 80 en México inician con José López Portillo como presidente. Esta persona diciendo que México tan solo tiene que saber administrar la riqueza y que también que defenderá el peso como un perro, decide invertir en el petróleo, ya que durante los años 1971 y 1978, gracias a los yacimientos de Cantarell y de Chac, México había logrado el quinto lugar en producción de petróleo. Lo que no había considerado es que la OPE de Arabia Saudita iba a encontrar más yacimientos de petróleo, aumentando la oferta de haciendo que el peso devaluara un 400%. México decida salirse del mercado de las divisas y al final ya no sabía qué hacer ese presidente, así que decide nacionalizar la banca. Después nos pasamos a los años 90. Podemos ver un mercado abierto por medio del neoliberalismo, el cual se introduce con el consenso Washington y conjunto de la FMI y de la BMI durante el sexenio de Salinas de Gortari, el cual se dedicó a la lucha contra la inflación y al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. No fue hasta el sexenio de Ernesto Zedillo, el cual sucede el error de diciembre de efecto tequila, crisis que afectó grandemente a las empresas, que se vio terminada gracias al FOBAPROA, actualmente conocido como IPA. Para finalizar, vamos a hablar de la primera década del siglo XXI, que empieza con el gobierno de Vicente Fox Quesada y posteriormente el de Felipe Calderón. Lo más característico de esta primera década fue la crisis mundial que se vivió en septiembre de 2008, con la caída de Lehman Brothers y la nacionalización de empresas como Freddie Mac y Fannie Mae. Uno de los antecedentes de esta crisis fue que el Banco de la Reserva Federal tenía una débil estructura en su economía norteamericana, haciendo que adopte una política monetaria excesiva en los años 2000 a 2005, causando la burbuja inmobiliaria, la crisis hipotecaria y la crisis subprime. Esta crisis afectó a países subdesarrollados y desarrollados, y en México se tomaron medidas monetarias y financieras como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banxico recortan la emisión de deuda,
Y también esa crisis afectó al gobierno de Felipe Calderón, tomando decisiones erróneas que hizo que México cayera aún más en la pobreza comparado con países de Latinoamérica y teniendo consecuencias como afectando al petróleo, la caída del turismo y el consumo cayó un 9%, significando esto el peor tropiezo para nuestro país.